desarrollarse y que quizás, a pesar de que ya tiene muchas corrientes, mucha teoría al respecto, es una de las ciencias que está más atrasada a comparación de otras. Y bueno, la psicología científica, que vendría a ser la psicología enmarcada en ya teorías, como son las que vamos a ver, o estas corrientes teóricas, pues surge a partir de dos factores. Dos factores que son rescatados desde lo que veíamos ayer, Platón y Descartes, con las ideas que tenían ellos de, primero, el método científico, y segundo, el cuerpo como vía de comunicación de la psique, de la mente, ¿no? Todavía la psique venía a fundamentalizar todo lo que son las corrientes como base, y justamente se mencionaba qué cuestionamientos existen en el comportamiento humano y que se encuentran en este pensamiento filosófico de la psique. Y qué métodos o técnicas, o en este caso instrumentos, surgen a partir de la implementación de este pensamiento científico, ¿no? Traído desde el método científico que nos hablaba justamente eh, no, Platón, Descartes, sí, Descartes, ¿vale? Entonces, una de las primeras corrientes científicas es el conductismo, llamado también conductismo norteamericano, porque justamente su precursor, John B. Watson, lo fundó alrededor de 1925, él es norteamericano y lo fundó en Estados Unidos. Él fue una de las primeras personas que comenzó a experimentar, obviamente tomando en cuenta que Wundt fue el primer experimentador con un laboratorio, pero Watson comenzó a experimentar enfocado ya en una corriente, en una teoría y en un método científico. Los principios fundamentales de Watson son: uno, defiende el carácter estrictamente objetivo, es decir, que todo lo que vamos a investigar, a indagar, pues en un laboratorio a través de experimentos, tiene que ser visible o perceptible a través de los sentidos, algo objetivo, ¿no? En esos experimentos que él realizaba, que generalmente era con, bueno, los experimentos han sido generalmente con ratones, perros, monos, palomas, muy rara vez, y hasta ahora es muy raro el que se hace con personas. Actualmente sí se hace con personas, pero previamente se hace un estudio con animales, porque el hacer una experimentación o aplicar una técnica, una teoría, incluso un producto con personas conlleva unas normativas muy específicas por lo que implica esto, ¿no? Y el segundo principio fundamental es el rechazo absoluto a las explicaciones mentalistas. ¿Cuáles son las explicaciones mentalistas? Justamente Wundt, que fue el que lo vimos ayer, el que creó el primer laboratorio experimental, tenía un enfoque quizás más mentalista, en el sentido que, por ejemplo, uno de sus experimentos con una pelota roja, su experimento era muy sencillo, en el sentido en que, bueno, yo tengo una pelota roja, me muestra la pelota roja y hago una introspección, lo que veíamos ayer, ¿no? Una introspección de qué siento o qué me pongo a pensar cuando veo una pelota roja, ¿no? A eso se refiere Watson con las explicaciones mentalistas, ¿no? Entonces él se enfocaba más en la parte objetiva como tal. El gran aporte de Watson, justamente que es el inicio del enfoque de todas las corrientes psicológicas, pues revela la importancia de que el ambiente influye en la formación de la conducta animal y humana, ¿no? Planteando que las cosas hereditarias, por ejemplo, no determinan qué es lo que hace uno o cómo actúa. Cómo así lo determina el ambiente, ¿no? El ambiente, el ámbito o los estímulos que hay alrededor. Sí pueden determinar cómo nos comportamos o qué conducta tenemos. Justamente por eso se llamó esta corriente conductismo, porque Watson enfocó esta teoría hacia la conducta, bueno, obviamente basado en los animales, pero hacia la conducta humana, ¿no? Watson, que es padre, digamos, de esta corriente, amó trabajar con uno de los más íconos o recordados, digamos, autores de conductismo, que justamente es Iván Pavlov. Muchos de ustedes lo habrán escuchado, conocerán su experimento. Iván Pavlov, justamente dentro de esta misma corriente, introdujo lo que es el llamado condicionamiento clásico, ¿no? Condicionamiento clásico, que viene siendo un aprendizaje mediante un condicionamiento. Pavlov lo que vio haciendo experimentos con animales, justamente en este caso con perros, que es el más recordado que tiene y por el cual se lo reconoce,
Lo que él percibió, objetivamente, como mencionaba Watson, es que cuando se le presentaba un alimento a un perro, este perro salivaba, ¿no? Era lo primero que percibe es que, justamente lo que decimos, hay una respuesta condicionada ante un estímulo. La respuesta es que el perro saliva y el estímulo es presentarle la comida. Entonces, ¿cuál fue el experimento que realizó Pavlov en base a esta observación que hizo? Es cambiar ese estímulo para recibir la misma respuesta. En este caso, su experimento constó de forma constante, hacer que antes de presentar la comida al perro, sonara una campana o un timbre y el perro generara la misma respuesta previo a visualizar o ver la comida, ¿no? Este es el condicionamiento clásico que le llaman. A ver, vamos a ir con las manos levantadas primero. Maite, dame un ejemplo de condicionamiento clásico en algo habitual que tengamos nosotros. Perdón, ¿qué dijo? Que me des un ejemplo de condicionamiento clásico. En nosotros, en algo habitual, en algo común que hacemos. No recuerdo muy bien qué era. Ya. ¿Alguien? ¿Alguien que tiene la mano levantada? Giselle, Aimee. Puedo, dice que cada vez que apagamos la luz y nos ponen un ruido que nos hace sobresaltar, luego sin que nos pongan el ruido, cuando apaguemos la luz nos vamos a sobresaltar. No es miedo ese, sino que es como que asociamos el apagar la luz con el ruido que nos sobresaltó. Ya, excelente. Excelente, muy bien, Aimee, pero eso no es condicionamiento clásico. Ahorita lo vamos a ver por qué, pero está buena la aportación. Es algo similar, pero no es exactamente. Giselle, Mari, ¿algún ejemplo o alguien más? Un condicionamiento clásico puede ser llegar a las 12 del mediodía y ya empezar a decir hay que almorzar. Estamos condicionados a la hora del mediodía con la hora del almuerzo, por así decirlo, por hambre. Ya, eso sí puede ser un condicionamiento clásico porque, para que quede claro, el condicionamiento clásico es una respuesta innata ante un estímulo. Y lo que podemos hacer, o lo que hizo Pavlov, es analizar si ese estímulo podría cambiarse por un estímulo previo y recibir la misma conducta, ¿no? En este caso, lo que mencionó Brian, sí sería un condicionamiento clásico natural que tenemos o que hemos creado como un hábito, que a las 12 del mediodía nos da hambre. ¿Por qué? Porque a las 12, por lo general, la mayoría almuerzo, 12, 12 y media, una por ahí, ¿no? Pero hay otros ejemplos que son quizás más básicos, más innatos, que podríamos mencionar. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay mucho viento en Santa Cruz? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando viene el viento hacia nosotros? Nos cubrimos los ojos. Nos cubrimos los ojos o cerramos los ojos. Muy bien, Aime. Nos cubrimos los ojos o cerramos los ojos. ¿Por qué? Porque sabemos que el viento nos puede dañar los ojos. Entonces, es una reacción innata, un reflejo, y vendría a ser un condicionamiento clásico. Ahora, por ejemplo, a ver, ¿quién me dice, qué piensan cuando escuchan un cohete? ¿Un susto? Un cohete, ¿qué piensan? No cómo reaccionan, ¿qué piensan? ¿Qué pasó ¿Qué algo? está pasando? ¿Cómo? ¿Enfrentamiento? Pasó algo. Pasó algo. Stephanie, ¿le estabas diciendo algo? Stephanie. ¿Algún enfrentamiento o algo? Enfrentamiento, perfecto. Algún tipo de disturbio, protestas. Exacto. ¿Por qué relacionamos cohetes con disturbios, por ejemplo, con enfrentamientos? Mayormente lo utilizan como para llamar la atención y causar... No, pero me refiero, Jeffrey, a por qué lo relacionamos, por qué Stephanie, Ángeles, varios han dicho cohete, enfrentamiento. ¿Por qué lo relacionan? Porque mayormente... Supongo que nuestra perspectiva cambió, porque cuando escuchábamos cohetes decíamos, están festejando algo, va a haber luces, va a estar bonito, pero actualmente, como estamos en época de enfrentamiento, sabemos que cuando escuchamos cohetes es porque alguien
está siendo agredido o algo, es como una manera de alertar a los demás de que hay enfrentamientos en ese lugar. Excelente. Entonces, eso pasa. Por ejemplo, les comento un ejemplo que sucedió en un grupo anterior. Yo di el mismo ejemplo del cohete y alguien me dijo, con este cohete está ganando Oriente, me dijo. Bueno, Por ejemplo, esa persona dice, tiene... Sí, ¿por qué? por ejemplo, como estamos, perdón, como estamos viviendo aquí lo del paro y todo eso, ¿no es? Las personas tiraban cohetes como para llamar o agruparse, digamos, y así como para tener Ya, harta gente, así, como se está enfrentando la gente contra los policías, ¿no es? claro, sí, La gente tiraban cohetes como para llamar, para que se agrupen, digamos, y tengan más personas. Y también otro sería, no sé, porque un equipo ganó, digamos, por ejemplo, no sé, gana Oriente y Plus los cohetes, digamos. claro, exacto. Justamente, a raíz, esto sí vendría a ser un condicionamiento clásico. Mire, nosotros teníamos una reacción, ¿no? Una reacción ante un estímulo de sobresalto, de susto. El cohete sonaba y nos sobresaltábamos. La reacción no ha cambiado, también es un sobresalto, un susto cuando uno escucha un cohete de repente. Eso es un condicionamiento clásico. Si tú cambias el estímulo, en este caso cambiarías el cohete por, no sé, se reventó una llanta. Entonces, si se revienta una llanta, un sonido similar y tú dices, no, cohete, ¿qué pasó? Por ejemplo, ese mismo sonido que tiene el cohete, quizás no es igual, pero es similar a un sonido de una bala. Pero ¿por qué no pensamos en una pistola? Porque no es algo innato que tenemos, no es un conocimiento común que tenemos. En cambio, ahorita como estamos pasando una cierta situación, lo relacionamos con eso, ¿no? Algunos, como mencionaba Nicole, antes lo relacionaban con que, bueno, alguien está festejando, o lo que dice Jorge, un partido, etcétera, ¿no? Vamos entonces a explicar de lo que mencionaba sobre Aimé, porque lo que mencionó no es un condicionamiento clásico, sino un operante. Bueno, terminando con Iván Pavlov, ¿qué es lo que aportó Iván Pavlov? Pues que la mayoría de nuestras conductas están condicionadas por el medio ambiente, ¿no? Ya Watson había introducido que el medio ambiente influye en nuestra conducta, pero Pavlov demostró a través de experimentos con animales que la mayoría de nuestras conductas están condicionadas por el medio ambiente, la mayoría, ¿no? Ese es el enfoque de Pavlov a través de sus experimentos. Pero, justamente aquí viene el grandioso, y por eso lo puse acá con colores, que fue quien revolucionó el enfoque del conductismo, fue Frederick Skinner. Él trajo a colación el mismo experimento, digamos, que habían hecho Pavlov y que había fundamentado Watson, y lo transformó en lo que se llama el condicionamiento operante, que es un enfoque distinto, que también se llama condicionamiento instrumental, porque se usaron muchos instrumentos para modificar. ¿Qué dice Skinner? Pues que se puede reforzar una conducta mediante un premio o se puede eliminar una conducta mediante un castigo. Ahí justamente vamos al ejemplo que... ¿Cuál era el ejemplo que daba Jaime? Perdón, se me fue de la cabeza. Jaime, ¿estás ahí? Perdón, ¿qué dijo? ¿Cuál era el ejemplo que daba de condicionamiento? Ya, que, o sea, cada vez que vamos a apagar una luz, colocan, o sea, que apagamos la luz, colocan un ruido que nos hace sobresaltar. Luego, aunque no esté ese ruido, cada vez que apagamos la luz, nos vamos a sobresaltar porque estamos como que acostumbrándonos a ese, no sé, asociando apagar la luz con ese ruido. Algo así. Claro. Perfecto. Ahora, por ejemplo, ahí, ¿por qué esto no es un condicionamiento clásico? Si no es un operante, porque no nos enfocamos en cambiar el estímulo, sino en cambiar la conducta, ¿no? Entonces, y justamente es la idea de Skinner, que dejó de lado un poco el estímulo, o sea, no me importa qué estímulo sea, sino me importa la conducta. ¿Qué conducta tengo? Porque yo, al apagar la luz, tendría una conducta negativa, o de miedo, o de susto. ¿Por qué? Porque aplico un premio o aplico un castigo. Que premio y castigo no lo vean solo como premio un obsequio o castigo un latigazo, un chape, lo que quieran. Un premio y un castigo pueden ser conductas comunes
o situaciones comunes que pasamos el día de vivir, como lo que menciona Almir, ¿no? De repente, cuando apagamos la luz, que nunca nos sucedió, nos apagamos la luz de golpe, ¡pum!, un sonido fuerte que nos exaltó. Entonces, cada que apagamos la luz, nos comienza a generar un miedo de que pueda haber un golpe fuerte o que algo vaya a suceder, a pesar de que ya no haya ruido o que el estímulo no haya cambiado. ¿Por qué? Porque hemos recibido un castigo, entre comillas, castigo. El sonido fuerte que nos exaltó vendría a ser como un castigo que nos hizo, o en este caso como un premio negativo, digámoslo así, entre comillas, premio negativo, que nos hizo hacer que reforcemos una conducta, ¿no? La conducta es sentir miedo o sentir temor. A ver, bueno, vamos con el ejemplo clásico, que esto es por lo cual es más reconocido Skinner, que es la famosa o llamada caja de Skinner o caja negra, donde él experimentó con ratones. El ratón está en una pequeña caja y el ratón tenía que accionar una palanca. Cuando esa palanca era accionada ante una señal con una iluminación roja, el ratón recibía un estímulo negativo que vendría a ser un choque eléctrico. Y cuando ese ratón activaba la palanca ante la señal blanca o verde, el ratón recibía alimento. Entonces, eso hacía que el ratón dejara de hacer ciertas conductas, por ejemplo, apretar la palanca cuando había el botón rojo, o hiciera de forma constante más una conducta que sería apretar la palanca cuando había la lucecita blanca o verde, ¿no? Eso básicamente es el condicionamiento operante. A ver, ejemplos de condicionamiento operante. Adelante. En los seres humanos, obviamente, ¿no? Puede ser la que aplican a los niños, por ejemplo, si haces esto, te voy a dar huasca, o si te portas bien, te voy a regalar algo. En cambio, Exacto. hacen... Muy bien. Pero, obviamente, ahí decirlo no es lo mismo que hacerlo. Por eso es que a muchos padres no les funciona decirlo. Entonces, no generan ese condicionamiento operante. Pero, por ejemplo, si yo soy un niño y no quiero comer las verduras, de repente la primera vez que lo hago, mi madre me castiga, me quita algo, o bueno, algunos madres o padres más drásticos me dan un cinturonazo, un zape, un colepeji, como quieren llamarlo, pues definitivamente la siguiente vez voy a pensar bien si me como o no mis verduras, ¿no? Pues eso sí. Pero si yo, por ejemplo, y ahí va la diferencia entre decirlo y hacerlo, que es la parte eh, eh, que mencionaba Skinner, de que sí o sí tiene que haber un premio o un castigo. Si yo, por ejemplo, a un niño que no come sus verduras le digo, si no comes, te castigo, y el niño no come, pero no pasa nada, entonces él recibe un estímulo positivo, que vendría a ser como un premio. Bueno, me dijo que iba a pasar algo, pero no pasó. Entonces no me como mis verduras. Ya sé que si me dicen no va a pasar nada. ¿Entienden? Entonces, en realidad es cómo influye el ambiente en la conducta del ser humano. Otro ejemplo de condicionamiento operante. Yo puedo dar dos ejemplos. Nicola, adelante. Bueno, más o menos yo creo que en la sociedad en la que vivimos, un castigo que se le podría dar a las personas sería la cárcel. Si no cumples las leyes, el castigo es la cárcel. Si haces algo bueno, tenés, por así decirlo, un buen trabajo, si cumplís todas las normas que se le da en la sociedad. Otro sería en el colegio. A los alumnos, al que tenga mejor nota, se le da 1000 bolivianos como premio en todo el colegio, el mejor alumno. Y las personas ¿Dónde que es eso? Que voy a volver a estudiar. Y las personas que no estudiaron, no quisieron dar los exámenes, se aplazaron y tienen que volver a repetirlo. Eso es un castigo. Excelente, muy bien. Bueno, un castigo natural es el que dijiste, ¿no? Tienes que volver a repetir la materia, vas a volver a llevar lo mismo que no te gustó, en lugar de esforzarte. Y ese es un condicionamiento operante que lo pueden usar de aquí en adelante, si dejan de comenzar a estudiar. Seguramente va a haber materias que no les van a gustar para nada, se los digo. No importa la carrera que escojan, así sea la carrera de su pasión, que la amen, obviamente va a haber materias que sean pesadas, que no les gusten, como en todas. Pero
más vale estudiarla una vez que repetirla 100 veces, ¿no? Condicionamiento operante. Ahí, a ver, tengo la mano levantada de Giselle de Maribus. ¿Tiene algún ejemplo? ¿Yo puedo dar uno, licenciado? Vale, primero Brian y luego Saleh. Ya, un condicionamiento operante podría ser el bono de puntualidad que existe en algunos trabajos. Por así decirlo, cierto trabajador tiene que llegar 8 en punto y obviamente a fin de mes va a recibir la recompensa de lo que es la puntualidad, ¿no? Y en caso de que ya no llegue y falla uno de estos días, obviamente ya se pierde lo que es ese bono, por así decirlo. Yo creo que sería un condicionamiento operante, ¿no? Perfecto, excelente, muy buen ejemplo. Ahí, por ejemplo, el ejemplo de Brian es un poco más complejo porque de repente en las empresas establecen cierta cantidad de días mínimo que tienes que llegar puntual. De repente hay una persona que llega, por decir, te dicen 10 días sí o sí tienes que llegar puntual, 10 días al mes. Y tú llegas 9. Como llegaste 9, no te van a dar ese premio. Entonces quizás ese es un refuerzo negativo para alguien, porque se esforzó 9 días, pero el 10º ocurrió algo y no pudo, entonces dice, ¿para qué me esfuerzo si no llego al 10? Pero la persona que llegó al 10 va a decir, claro, un día más vale la pena, y voy a recibir ese bono económico que lo necesito, o que no lo necesito, pero me viene. Salen, adelante. Igual sería otro de lo que, como quitando más importancia lo que es la tecnología. El Ya. castigo sería de los estudiantes en el colegio, por ejemplo. Una madre le llama la atención a su hijo porque, qué sé yo, perdió una materia y el castigo sería quitarle el teléfono. Y ya después, cuando al siguiente trimestre, porque en el colegio trimestral, mejora esa nota, ahí le entrega lo que es el teléfono. Así lo entendí. ¿Está bien? Exactamente similar al que mencionamos con Aline, es un castigo ante una acción de un niño, de un estudiante, de un adolescente, que si estudia, tiene lo que le gusta, que es el teléfono. Ahora, por ejemplo, con el teléfono, ¿quién me da un ejemplo con el teléfono que tengan ahora ustedes de un condicionamiento clásico y un condicionamiento operante? ¿Cómo sería? Eso que todo el mundo tiene teléfono, así que ¿Cómo dijo, perdón? con el teléfono un ejemplo que ustedes vivan ustedes mismos con el teléfono de un condicionamiento que consideren clásico y uno que sea operante. Yo puedo decir un operante, por favor. A ver, Rosa. Por ejemplo, tengo un sobrino que si él saca, digamos, buenas notas, él tiene un play y en ese momento, digamos, si él baja las notas, se lo quitan, digamos, por un mínimo de tiempo de una semana. Y si sube esas notas, digamos, se lo vuelven a entregar. Eso sería un condicionamiento operante. No sé si es lo correcto. Sí, está bien, es un operante, pero yo quiero algo que a ustedes los pase, que ustedes vivan con el teléfono específicamente. Yo sé que el teléfono lo tienen a la mano todo el tiempo, manejan miles de redes, tal. Puede ser lo que es las notificaciones, porque como usted explicó, Ya, el a ver, conocimiento ¿cómo? clásico, el estímulo era la campana, ¿no? Y el teléfono sería las notificaciones. Suena la notificación, nosotros agarramos el teléfono, vemos que es lo que Ya, nos enviaron. ese es un condicionamiento clásico. Y podrían cambiar el estímulo, no sé, en vez de hacer una campana, cambiarlo por una vibración o por una luz. Están cambiando el estímulo, pero siguen teniendo la misma conducta. Ahora, ¿cómo con ese ejemplo de Salet podríamos hacer un condicionamiento operante? ¿Sería cuando se baja la batería? Ya, a ver, explícame. Bueno, cuando se baja la batería del teléfono, uno lo pone a cargar y si, bueno, hay dos opciones, uno lo pone a cargar o bueno, la parte mala sería que se apague el teléfono. Ya. ¿Ves? Vendría a ser un condicionamiento clásico todavía, porque es como que te genera un estímulo. El estímulo es que la batería está baja y tu reacción es ponerlo a cargar, pero no cambia tu reacción. Un operante puede ser que si no estudio algo, no voy a tocar mi teléfono hasta cumplirlo, digamos.
y me voy Ya. acostumbrando a eso. Sí, también. O, por ejemplo, podríamos cambiar en el sentido de, no sé, para generar una reacción positiva, ¿cuál sería? Por ejemplo, piensen como si fueran sus papás. Yo sé que los papás son muy temáticos con el tema del móvil, de los teléfonos. Entonces, los padres ven el teléfono como algo negativo. Entonces, nosotros también, de alguna forma, cuando escuchamos una notificación, o que tenemos notificaciones todo el tiempo, pues a la notificación reaccionamos y entramos a la red y nos metemos a una, dos, tres, cuatro, cinco redes o pasamos un tiempo, no sé, lo que ven TikTok, Facebook, Instagram, que pasan de una a otra. Entonces, ¿cuál sería la forma de cambiar esta conducta, por ejemplo? Entonces, mantenemos el estímulo es la notificación, pero de repente quitamos las notificaciones a las cosas que quizás nos van a perjudicar y le ponemos el mismo estímulo a algo que nos va a beneficiar. Por ejemplo, no sé, de repente tenemos una aplicación de ejercicios o una aplicación que nos recuerda las tareas que tenemos que hacer o nuestro calendario. Entonces, le ponemos la misma notificación a la que estamos acostumbrados a accionar para revisar las redes, se la ponemos a otra aplicación. Entonces, eso vendría a ser un estímulo operante en el sentido en que vamos a cambiar nuestra conducta, porque ya no vamos a entrar a las redes, sino vamos a hacer algo quizás que sea más productivo, ¿no? Es un ejemplo un poco medio diferente a lo que hacía Skinner, pero tiene la misma idea, ¿no? Cambiar la conducta a través de un premio o una estimulación. ¿Puedo decir? ¿Puedo hablar? Sí, adelante, adelante, Rosa. Otro condicionamiento clásico podría ser como las señales de tránsito, digamos, porque hay los semáforos y ahí saben que tienen que parar y a la hora que tienen que avanzar. Exacto, Rosa, muy bien. Ese es un condicionamiento clásico neto, excepto el amarillo, ¿no? Que nadie lo respeta, nadie sabe si va a avanzar o quedarse, algunos Sí. avanzan, otros se quedan. Pero en el rojo y el verde todos saben que deben pararse. Bueno, no todos, algunos no. Por favor, no pasen el rojo. El rojo, uno se detiene. Si no te detienes, o te chocan el auto, o te matan. Y el verde, puedes seguir tu camino. Ese es un condicionamiento clásico que tenemos en la vida cotidiana. Bueno, vamos. ¿Cuál es el gran aporte de Skinner? Pues eso, que supone que estamos condicionados y que podemos no solamente aprender a hacer cosas, sino también a desaprender algunas cosas. Y a través de refuerzos positivos o negativos. Obviamente, si ustedes ahondan más en lo que es Skinner, él hace una correlación entre aprender con un positivo, un refuerzo positivo, aprender con un refuerzo negativo, igual desaprender con un refuerzo positivo y un refuerzo negativo. Y ahí él saca unas estadísticas de cuál es más efectivo y cuál no. Es un aporte de Skinner a la psicología cognitiva. Es una de las ramas que, como habíamos visto ayer en el video, se mantiene hasta ahora, aunque es muy criticada, se mantiene hasta ahora y ha dado paso a otra corriente que quizás es una de las más modernas, pero esta corriente cognitiva es una de las más utilizadas hasta ahora. Vamos entonces, vamos a pasar a la siguiente corriente. A ver cómo está el tiempo. Ya tenemos nada. La Gestalt. Bueno, la Gestalt, que es también llamada la psicología de la forma, fue instaurada por Max Wertheimer, inicia la corriente alrededor de 1912 y él justamente habla acerca de la percepción que tiene el ser humano de las cosas, ¿no? Los tres capítulos fundamentales es, primero, él sostiene que la humanidad tiene una capacidad de percibir los estímulos como una totalidad. O sea, el ser humano ve un todo, no ve partículas. Justamente a raíz de esto, critica mucho a la corriente conductista, la que hemos visto ahora mismo, por, primero, la exagerada experimentación con animales, y porque justamente esta experimentación con animales hace que los conductistas nos asemejen mucho a los animales, o cómo actúan los animales. Y para este autor, pues el hombre tiene una capacidad superior al animal, en muchos sentidos. Y él lo enfoca más que todo en la percepción. ¿Okay? Les voy a mostrar una imagen y me van a escribir en el chat todos rápidamente qué es lo que ven. Lo primero que ven, ¿ok? Adelante.
el rostro de un tigre y de un mono. Ya, vamos, en el chat. Quiero que todos Era escriban. un- Escriban en el chat. Que explote ese chat. Un árbol, el rostro de un tigre y de un mono, dos aves. Ya, perfecto. Lo primero que vemos o todo lo que identificamos del animal. Lo primero que vean. Un tigre y un mono. Un mono y un tigre. Delfines o peces saltando del agua. Perfecto. Excelente. Bueno, justamente es una de las percepciones que utiliza la teoría gestáltica, donde ven un todo. Aquí, por ejemplo, se los voy a mostrar más adelante, cuáles son los tipos de percepciones que analiza este autor. Algunos perciben rápidamente lo que es el tigre y el mono. Otros perciben más a detalle los pájaros o los peces, y otros rápidamente lo que es el árbol, ¿no? Vamos con otra imagen. A ver, quiero leer sus comentarios. ¿Qué es lo que ven? Un cubo 3D. El cubo, ¿ok? Cubo cuadrado. Sobre el cubo solo hay un cuadrado ahí. Otro cuadrado, cubo. Ok, perfecto. Bueno, la mayoría ha visto un cubo, pero nadie, por ejemplo, mencionó los círculos negros. ¿Por qué? Porque estos círculos están posicionados de tal forma que parecieran ser parte del cubo o soportes del cubo. Entonces no es como que percibimos los círculos. Bueno, hay un círculo, un cubo, y quizás este cubo no sea un cubo y sean solamente líneas, ¿no? Entonces, a eso se refiere Horkheimer con la percepción, ¿no? De que tenemos una percepción más amplia, más evolucionada. Aquí, por ejemplo, ¿qué ven? ¿Qué me dice que ven? Pac-Man. Esa ya es una percepción más compleja. Círculos. Todos son círculos. Patrones. Ok, patrones. Interesante respuesta. ¿Quién fue? Salet, a ver, cuéntame, ¿por qué ves patrones? Porque mayormente los teléfonos no conocen su patrón. Eso no se recuerda. Ya, ok. Nicole vio un cuadrado, por ejemplo. Un cuadrado. ¿A dónde viste un cuadrado, Nicole? Los círculos están formando un cuadrado. En ambas figuras. Sí, en ambas figuras. No. No, ¿qué? A mí me informa lo que es un cuadrado y un rectángulo, los círculos. Un cuadrado y un rectángulo. Exacto. Por ejemplo, ¿por qué se podría percibir un cuadrado y un rectángulo? Si se dan cuenta, las filas están con la misma separación en ambas figuras, pero en las columnas tienen una separación distinta, y eso hace que podamos percibir una figura que ya tenemos preconcebida en la cabeza, que cuando es más largo que ancho, perdón, más largo que alto, es un rectángulo, ¿no? En cambio, el otro lo percibimos como un cuadrado, pero en realidad es la misma figura, un conjunto de círculos, y no tiene ninguna forma específica. Es una forma de percibir, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos los tipos de percepciones que menciona Wertheimer en su teoría gestáltica. Por ejemplo, el tema del cierre. Cuando una figura está incompleta, ¿no? Como en este caso la letra G está incompleta, tendemos a completarla, ¿no? O, Si no por me ejemplo, equivoco, esta Sí. conducta la utilizan para publicidad. Sí, correcto. En realidad, la Gestalt es una herramienta muy potente a la hora de hacer marketing. En todo lo que son redes sociales, es el top, ¿no? Si ustedes estudian Gestalt, para los que vayan a estudiar en comunicación, o cualquiera que vaya a ser profesional independiente en el futuro, o si ya lo es, pues pueden utilizar mucho en sus redes sociales esto para captar la atención de los clientes. Obviamente, teniendo en cuenta que pueden percibir cosas distintas,
como habíamos visto en las imágenes anteriores. Por ejemplo, en el cierre, pues se utiliza cierre. Habrán visto alguna publicación en Facebook o en alguna red donde aparece un texto con las letras cortadas a la mitad. Igual las podemos leer porque ya tenemos una percepción de esas letras, ¿no? Ese es el cierre. La proximidad es la que veíamos en la imagen anterior. Por ejemplo, aquí vemos una letra E, pero si de repente esos cuadraditos pequeños nos distanciamos más, ya no vamos a ver una letra E, vamos a ver quizás cuadrados o rectángulos, como veíamos en la imagen anterior, ¿no? La continuidad, en este caso, esta letra S, si bien percibimos nosotros una letra S, o algunos podrán percibir un dólar, si toman en cuenta ambos colores, el símbolo de dólar, pues es que nosotros percibimos a la imagen como un continuo, como una línea continua, a pesar de que esté cortada, ¿no? Eso es lo que nos pasa. La semejanza, en este caso, por ejemplo, en esta imagen de aquí, del medio, que tengo aquí, pues ¿qué ven? Aquí, ¿quién ve una letra T? Yo. ¿Todos ven una letra T? Perfecto, pues lo normal. Pero aquí no hay una letra T, aquí hay círculos de dos colores, nada más. Solo que, como es semejante a la letra T que nosotros ya conocemos, pues interpretamos que es una letra T. Nos vamos por lo que más resalta, que en este caso es el color negro. Yo pensé que era una O. ¿Una O? Yo- ¿Dónde viste una O? Vamos a charlar sobre esa O más yo- adelante. Figura y fondo es una figura similar a la que vimos del árbol, el mono, el tigre, ¿no? Hay personas que perciben la figura, en este caso vendría a ser la flecha que hay en medio, la punta de flecha. Hay personas que van a percibir solamente el fondo. Es justamente una de las herramientas más utilizadas en marketing, como decía Aimé. Figura y fondo se juega con eso, ¿no? Se trata de hacer un contraste, que sea un fondo que sea más sutil, una figura más resaltada, o al revés, un fondo más resaltado y una figura más sutil. Eso en marketing se utiliza mucho. Y aquí el fondo, pues pueden percibirlo como un triángulo, como una letra A, dependiendo de quién lo percibe, ¿no? La dirección común es, en este caso, por ejemplo, lo que vemos atrás de esa figura, que puede ser una L, o puede ser la sombra de esa L, o podemos interpretarlo como varias figuras, ¿no? Un ejemplo común que podemos ver en algo que conozcamos puede ser, por ejemplo, la sombra que tenemos nosotros, ¿no? Cuando nos vemos la sombra, en realidad no percibimos, esa es una sombra de alguien, sino percibimos que es una persona. Una persona se está acercando. No sé si alguna vez han corrido, caminado y visto una sombra por detrás, cerca, dependiendo de la luz, pues percibimos eso, ¿no? La dirección común que tiene esa sombra. O, por ejemplo, si alguna vez han jugado de niños a hacer figuras a contraluz, es igual, es parte de lo que se llama la dirección común. En realidad percibimos la imagen que nos transmite la sombra en lugar de la imagen que es realmente la que estamos haciendo con las manos. Si son dos manos entrelazadas de una forma rara, no percibimos eso, sino percibimos el todo que vendría a ser la sombra. Igual la simetría, cuando dos objetos, en este caso, pasa algo similar como con los puntos, pero no es lo mismo, similar en el sentido de que hay dos objetos que son simétricos, que en realidad no forman una T o una I o un palito, ¿no? Son simétricos y nos hacen creer que se forma una figura completa, ¿no? A ver, hay una frase que estaba en todas las imágenes anteriores, no sé si lo han logrado leer, que resume muy bien lo que es la Gestalt. ¿Quién ha logrado leer la frase que estaba en las imágenes anteriores? Creo que el todo es más que las partes. El todo es más que las partes. Muy bien, Aniel. El todo es más que las partes. Excelente. Ese es prácticamente un resumen de lo que es la teoría gestáltica. El todo es más que las partes. Justamente, parte de la psicología y lo que hemos visto hasta ahora es que la psicología se ha desarrollado a través de algo parecido a la Gestalt. Un conjunto de percepciones de lo mismo, pero de diferente ámbito. Esto nos pasa diariamente cuando percibimos una cosa de diferentes aspectos. Por ejemplo, en este caso,
Hay una persona que percibe un 6 y percibe un 9. Es por eso que el 6 y el 9, generalmente cuando los usamos en una carta, en una numeración, tratamos de poner siempre la línea por debajo del símbolo, por encima del símbolo, para no confundir esa percepción, ¿no? El gran aporte de la Gestalt es que nosotros tenemos una capacidad para aprender que no es por una percepción de unas conductas aisladas, sino por la posibilidad de concebir la realidad como un todo. Por eso esa frase engloba todo lo que es la Gestalt. El todo es más importante que las partes. Si yo les muestro la imagen de una playa, no me van a decir, bueno, ahí hay un paraguas, una arena, un cangrejo, una persona en bikini. Me van a decir, es una playa. Y así percibimos todo. Si vemos la foto de una ciudad, nadie se va a poner a decir, bueno, aquí hay una vereda, un bache, un semáforo. Es una ciudad, van a ver. Entonces, el todo es más importante que las partes. Es por eso que Termes decía que el ser humano tiene una percepción evolucionada a comparación de los animales y criticaba al conductismo, ¿no? Eso hasta aquí. No sé si tienen dudas. Estamos sobre el pico de la hora. Tengo a Giselle y a Inés con la mano levantada. No sé si es por dudas o ya tienen la mano levantada. ¿Alguien con dudas? ¿Nadie? Perfecto. No, dice Jorge. Muy bien, Jorge. Listo para el examen, entonces. ¿Quién va a ser el voluntario que va a pasar el anfitrionato? ¿Voluntario para qué? Para pasar el anfitrión al siguiente docente. Jaime, ¿usted sabe utilizar el Zoom? No, recién me lo descargué. Como escándalo. Tarea para la casa, estudiar Zoom. ¿Quién es mucho ágil para utilizar Zoom? Diga yo. Rosalía. Rosalía, ¿estás allí? Yo, Licen. Febe. Perfecto, Febe, gracias. Perfecto. Les agradezco por su participación, ha sido una clase muy activa, me ha gustado mucho, la verdad. Espero que les haya quedado. Si tienen alguna duda, pues anótenla y las vemos al inicio de la próxima clase. No se olviden pasarme la tarea a mi número personal, la tarea que tenemos que hacer hoy, la enfermedad y la frase, me la pasan en un texto por WhatsApp o me la pasan en un documento Word PDF como prefieran. ¿Se ¿Vale? escucha una bulla? ¿Cómo tenemos que pasarle la tarea, perdón? La tarea, permítanme, Febe, ¿puedes mutearla a Rosalía, por favor? Gracias, Rosalía. Gracias, Febe. La tarea, la misma que hoy día me comentaron, con excepción de los que ya me han mencionado sus frases o sus investigaciones de los trastornos o enfermedades, me la pasan por el WhatsApp, al privado, no lo pasan al grupo, por favor, no quiero llenarles a todos el WhatsApp de mensajes.